La jueza se aclaró la garganta y leyó la orden en voz alta. La propiedad ubicada en 2247 Hillcrest Drive se otorga a la demandado. La custodia queda revocada por la presente. Las visitas serán únicamente supervisadas, a la espera de una evaluación psicológica. Yo me quedé allí paralizada, viendo a mi excónyuge sonreír con suficiencia al otro lado del pasillo del tribunal. La mansión donde crecí, el hogar que mi padre me dejó, desaparecido. Mis hijos ni siquiera me miraban. ¿Cómo se pierde algo que nunca fue suyo para llevarse? Esa mañana salí de ese juzgado sin nada, sin casa, sin hijos, solo una pila de documentos judiciales que parecían una sentencia de muerte. Pero esto es lo que nadie sabía. Tenía pruebas enterradas en la oficina de mi difunto padre. Documentos que lo cambiarían todo. Simplemente aún no lo sabía. Quédate conmigo, porque, desde donde quiera que me estés viendo, querrás saber cómo termina esto. Dale me gusta si alguna vez te han subestimado, porque ese mazo estaba a punto de caer por segunda vez, y esta vez yo tendría las pruebas. Permítanme retroceder 10 años. Mi padre falleció cuando yo tenía 28. Era abogado de patrimonios, meticuloso, incluso obsesivo. Me dejó la mansión en Hillcrest Drive, $3,5 millones en 2 acres en las colinas. No era solo una propiedad, era mi infancia. Cada habitación tenía un recuerdo. La herencia llegó a través de un fideicomiso, inquebrantable, propiedad separada. Mi abogado en ese momento dijo que era a prueba de balas. Yo conocí a mi ex un año después en una gala benéfica. Encantador, exitoso. Nos casamos rápido, quizás demasiado rápido. Por un tiempo, se sintió como una verdadera sociedad, pero pequeñas cosas empezaron a cambiar. Mi ex quería cuentas bancarias conjuntas, empezó a cuestionar mis decisiones, me aisló de viejos amigos. Eres demasiado controladora, dirían. No confías en mí. Confiaba más en mi padre. Él me inculcó una regla. El papel siempre le gana a la memoria. Así que guardé todo. Extractos bancarios, correos electrónicos, recibos de renovación. Tenía un archivador en la oficina de bienes, cerrado y sin tocar desde que papá murió. Nunca pensé que necesitaría esos archivos para demostrar que no era un monstruo. Pero, cuando mi ex solicitó el divorcio y exigió la casa, supe que la pelea se avecinaba. Y cuando fueron a por mis hijos, supe que era la guerra. Simplemente no sabía lo sucio que pelearían. La conversación del divorcio comenzó en la mesa de la cocina. «Quiero la casa», dijo mi ex, calmado sin rodeos. Me reí, realmente me reí. «Esta casa es mía, la heredé antes de que nos conociéramos». «No importa, California es propiedad comunitaria. Tengo derecho a la mitad». Así no funcionan los fideicomisos. Mi ex se recostó, con los brazos cruzados. Entonces dejaremos que un juez decida, pero honestamente no creo que seas apta para criar a los niños sola. Esa frase me golpeó como un puñetazo. ¿De qué hablas? Eres controladora, emocionalmente inestable. Los niños lo han notado. Me quedé mirando. Tienen 9 y 12, no han notado nada. Firma la escritura. Acepta las visitas supervisadas o vamos a juicio y lo pierdes todo. Tenía 72 horas para responder. Llamé a mi abogada. Estaba abrumada, escéptica. ¿Tienes los documentos originales del fideicomiso?, preguntó. En algún lugar, creo que están en los viejos archivos de mi padre. Encuéntralos, porque, sin el original, un juez podría tratar la casa como propiedad conyugal. 2 semanas después, el abogado de mi ex presentó una moción. Ya no se trataba solo de la casa. Afirmaron que yo era volátil, peligrosa. Tenían declaraciones de testigos, un informe de terapeuta, incluso entradas de diario supuestamente escritas por mi ex, documentando años de abuso emocional, todo mentiras, pero mentiras muy bien documentadas. El juicio comenzó un lunes de marzo. El primer día fue brutal. El equipo legal de mi ex era pulcro, experimentado. Tenían gráficos, cronogramas, testimonios de vecinos que apenas conocía.
Mi propia abogada se apresuraba a encontrar la escritura de fideicomiso original. Tenía una fotocopia, pero la jueza no quedó impresionada. Sin el original registrado, no puedo verificar que esto sea anterior al matrimonio, dijo la jueza. El segundo día fue peor. Mis hijos subieron al estrado, guiados por un defensor nombrado por el tribunal. Dijeron que yo les gritaba, que los hacía sentir inseguros, palabras que sabía que provenían de adoctrinamiento. Mi hijo de 12 años no me miraba. Para el tercer día ya lo veía venir. La jueza dictaminó desde el estrado. La propiedad en 2247 Hillrest Drive se otorga al demandado. La custodia se revoca a la espera de una evaluación psicológica. Las visitas se limitan a sesiones supervisadas cada 2 domingos, 2 horas máximo. Vi a mi ex levantarse y sonreír. No regodearse, solo sonreír. Esa noche me senté en una habitación de motel. Fotos de los niños en la mesita de noche. Un aviso de desalgo en mi mano. Pensé que todo había terminado. Luego recordé la unidad de almacenamiento. Después del funeral de papá, había movido su escritorio y cajas a un almacén con clima controlado. Siempre tuve la intención de revisarlo. Nunca lo hice. Si la escritura de fideicomiso no estaba en la casa, quizás estaba allí. Conduje hasta la unidad de almacenamiento a las 6 de la mañana. Luces fluorescentes, concreto frío, filas de puertas naranjas idénticas. Abrí la número 117 y levanté la puerta. Dolo por todas partes, cajas apiladas a 4 de altura, la mayoría etiquetadas con la M mayúsculo y angular de mi padre. La propiedad, ubicada en 2247 Hillrest Drive, se transfiere al fideicomiso irrevocable para el beneficio exclusivo del beneficiario nombrado. No se adjuntará ningún interés conyugal. Tomé fotos de cada página. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar el teléfono en una caja. Esto era todo. La prueba de que la casa era mía. Siempre lo había sido. Pero sabía que no era suficiente. La casa era la mitad de la batalla. Todavía tenía que recuperar a mis hijos. Y para eso, necesitaba demostrar por qué mi ex quería tanto la casa en primer lugar. Así que seguí investigando. Presenté una moción de emergencia a la mañana siguiente. Mi nueva abogada estaba cautelosamente optimista. Esto cambia el caso de la propiedad, dijo. Pero la custodia es aparte. Necesitamos más. Mi ex no lo tomó bien. 2 días después, recibí un correo electrónico. Asunto. Última advertencia. Les estás haciendo esto más difícil. Déjalo, o presentaré una orden de alejamiento. Los niños no quieren verte de todos modos. Luego mi ex lo hizo público. Se envió una declaración a la Asociación de Padres de la escuela de mis hijos. Me tildaba de manipuladora. Decía que estaba usando dinero para abrirme paso a la fuerza de nuevo en sus vidas. La escuela envió una nota. Ya no se me permitía entrar al campus. Las visitas supervisadas estaban a cargo de la prima de mi ex. Después de la segunda visita, ella presentó un informe ante el tribunal. Afirmaba que presioné a mis hijos, que les pedí que mintieran. No lo hice, nunca lo haría. Pero el informe entró en el expediente de todos modos. Mi abogada llamó con las malas noticias. La audiencia de custodia permanente es en 30 días. Si no demostramos mala conducta o alienación por su parte, la orden supervisada se volverá permanente. 30 días. Volvé a la unidad de almacenamiento. Si papá guardó la escritura de fideicomiso, ¿qué más guardó? La respuesta estaba en una carpeta etiquetada Correspondencia, y lo que encontré hizo que todo encajara. La carpeta era gruesa. Correos electrónicos impresos, cartas, todo entre mi ex y su hermano. Empecé a leer en mi teléfono, sentada en el suelo de la unidad de almacenamiento. El primer correo electrónico estaba fechado 2 años antes de la presentación del divorcio. Una vez que la casa esté a mi nombre, los niños se olvidarán de ellos. Solo mantén el diario actualizado. Se me revolvió el estómago. Seguí desplazándome. Otro. La casa sola vale la pena la espera. No lo verán venir. Había docenas. Un plan. Paso a paso. Cásate conmigo. Documenta incidentes falsos. Solicita el divorcio. Quédate con la herencia. Luego encontré los borradores del diario. La misma evidencia que el abogado de mi ex había presentado al tribunal. Excepto que esta versión tenía ediciones, notas en tinta roja. Todo fue fabricado. Cada palabra. Fotografié todo. Luego llamé a un perito forense de documentos. Mi abogada lo recomendó.
Ella lo confirmó en 48 horas. El diario presentado al tribunal coincidía con el borrador. Mismo papel, misma pluma, misma letra. Mi ex no solo había mentido, había cometido fraude procesal. Y ahora yo tenía pruebas. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué arriesgarlo todo? La respuesta llegó de una búsqueda en registros públicos. El hermano o hermana de mi ex había confirmado un préstamo comercial, $480,000. La garantía vencía en 6 meses. Justo cuando se solicitó el divorcio, el préstamo estaba en mora. Si no pagaban, el hermano o hermana perdería su negocio, su casa, todo. Mi mansión valía 3.5 millones. Incluso después de una división, salvaría la deuda y dejaría mucho más. Esto nunca fue sobre la estabilidad de los niños. Nunca fue sobre mí siendo una mala madre. Se trataba de convertir mi herencia en su rescate. Los niños eran solo una palanca. Me quedé con eso por mucho tiempo. No enojada, simplemente clara. No quería venganza. No quería humillar a nadie. Quería que mis hijos supieran la verdad. Y quería recuperar mi hogar. Así que hice un plan. Uno limpio. Contraté un bufete de abogados de familia especializado en alienación parental. Contraté un abogado de bienes raíces para presentar una acción de declaración de dominio y presenté cada documento al tribunal, no como un ataque, sino como prueba. Ahora sabía exactamente qué hacer. Presenté 2 mociones a la vez. La primera fue para anular la sentencia de propiedad basada en la escritura de fideicomiso. La segunda fue una solicitud de emergencia para una nueva evaluación de custodia, presentando los correos y el diario fabricados como pruebas. También presenté una acción de declaración de dominio para congelar cualquier venta de la mansión mientras el caso estaba pendiente. Mi ex no podía tocar la propiedad, no podía moverla, no podía pedir préstamos con ella. La audiencia se fijó para dentro de 10 días. La misma jueza que había fallado en mi contra la primera vez. Mi abogada me advirtió, a los jueces no les gusta ser engañados, pero tampoco les gusta retractarse. Esto podría ir en cualquier dirección. Entendía el riesgo, pero no iba a discutir. Iba a dejar que el papel hablara por sí solo. No dormí mucho esa semana. Me preparé, revisé cada documento, me aseguré de que cada prueba estuviera etiquetada, indexada y limpia. El martes por la mañana de la audiencia, llegué temprano al juzgado. Mi ex llegó 20 minutos después, confiado. Su abogado sonreía. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. El alguacil llamó el caso a las 9 p.m. Entramos a la sala del tribunal y puse las pruebas sobre la mesa. Mi abogada se puso de pie y se dirigió a la jueza. Su señoría, estamos aquí por una moción de emergencia para anular la sentencia anterior. Han salido nuevas pruebas. Entregó un archivador al secretario. La jueza lo abrió. Primera prueba, el fideicomiso original. La jueza se inclinó hacia adelante, leyendo. Su expresión cambió. «Abogada, ¿por qué no se presentó esto en el juicio?» Mi abogada respondió con calma. «Se creyó perdido, su señoría. El original ha sido localizado y autenticado». La jueza miró al abogado de mi ex. ¿Alguna objeción a la autenticidad? Él dudó. «Necesitaríamos tiempo para revisar. El sello del condado es visible. La fecha de registro es clara. Lo permitiré». Segunda prueba. El hilo de correos electrónicos. Mi abogada lo proyectó en la pantalla de la sala del tribunal. La línea de asunto llenó la pared. Una vez que la casa esté a mi nombre, la sala quedó en silencio. La jueza leyó cada correo electrónico. Su mandíbula se tensó. «Abogado, ¿su cliente proporcionó el descubrimiento de estas comunicaciones?» El abogado de mi ex tartamudeó. «Su señoría, yo no estaba al tanto». Esa no fue la pregunta. Tercera prueba. El diario fabricado. Uno al lado del otro. El borrador con ediciones. La versión presentada al tribunal, idéntica. La jueza dejó su bolígrafo. Llamo al demandado al estrado. Mi ex se puso de pie. Vi cómo la confianza desaparecía de su rostro. Bajo juramento las preguntas llegaron rápido. ¿Escribió estos correos electrónicos? Sí. ¿Creó múltiples borradores de este diario? Silencio. Responda a la pregunta. Sí. ¿Presentó pruebas falsificadas a este tribunal? Sí. Solo estaba tratando de proteger. ¿Sí o no? Sí. La jueza tomó aliento. Luego habló. La sentencia con fecha 14 de marzo queda anulada en su totalidad. El título de propiedad en 2247 Hillrest Drive se restituye al demandante como propiedad separada. La orden de custodia queda suspendida. Ordeno una evaluación forense independiente y sanciono al demandado con $75,000 por fraude a este tribunal. También remito este asunto al Colegio de Abogados.
El mazo cayó. Mis hijos estaban sentados en la parte trasera de la sala con el tutor ad litem. Mi hijo mayor me miró. Articuló 2 palabras. Lo siento. Asentí. Fue suficiente. Mi ex se mudó en una semana. El negocio del hermano A se declaró en bancarrota 2 meses después. No busqué más daños. No lo necesitaba. El fraude estaba registrado. Eso fue suficiente. La evaluación de custodia tomó 3 meses. No fue fácil. Mis hijos habían sido adoctrinados durante años. Creían cosas sobre mí que no eran ciertas. Pero el psicólogo fue minucioso, paciente. Al final, el informe recomendó la custodia compartida con un plan de reunificación. El tiempo de mi ex fue supervisado durante 6 meses. Los niños comenzaron terapia por alienación parental. Ha pasado 1 año ya. Mi hijo de 12 años, ahora de 13, pidió volver a su antigua habitación el mes pasado. La pintamos juntos. Ellos eligieron el color. Mi hijo menor todavía tiene días difíciles, pero me están hablando de nuevo, hablando de verdad. La mansión vuelve a sentirse como un hogar. Convertí la oficina de patrimonio de mi padre en una sala de archivo familiar. La escritura de fideicomiso original está enframada en la pared, justo al lado de una foto de mi papá. También empecé algo nuevo, una pequeña fundación que ofrece servicios gratuitos de escaneo y organización de documentos para familias que navegan disputas de herencia. He ayudado a 23 personas hasta ahora. Algunas de ellas estaban en situaciones peores que la mía. Cada vez que le entrego a alguien una carpeta con sus archivos escaneados, les digo lo que mi padre me dijo. El papel le gana a la memoria, siempre. El abogado de mi ex fue suspendido por 30 días. No presenté cargos civiles. Quería paz, no una guerra. Los niños me escribieron cartas como parte de su terapia. Las guardo en un cajón. No necesito leerlas todos los días, pero sé que están ahí. Esto es lo que aprendí. Tu verdad es tan fuerte como tu prueba. Guarda las pruebas. Protege lo tuyo. Y nunca dejes que alguien más escriba tu historia. El silencio no es fuerza. Los límites sí. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez has tenido que luchar por algo que era legítimamente tuyo? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Luchar o marcharte? Deja tu historia en los comentarios. Los leo todos. Y si esto te ha resonado, suscríbete. Nunca sabes cuándo necesitarás recordar que el papel le gana a la memoria. Siempre. Una última cosa. Esta historia es una dramatización ficcionalizada. No es asesoramiento legal ni financiero. Si te enfrentas a una disputa de custodia o herencia, consulta a un profesional licenciado en tu área. Pero guarda tus pruebas. Esa parte es universal. Gracias por ver.